Teníamos un panorama general, ¿no?, del tema, de lo que puede ocurrir en las próximas horas. Vamos a analizarlo primero desde el punto de vista diplomático, político. Vamos a tener un segmento más adelante específicamente militar. El primer segmento, para eso tenemos con nosotros a Juan Dirsi, de la Asociación Judío-Americana de la Florida. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar contigo. Y Daniel Rivera, profesor asociado de estudios arábigos de UM, la Universidad de Miami. ¿Qué tal, Hola, Daniel? Bienvenido. Bueno, veíamos un poco un panorama general, ¿no?, de la situación, y quisiera entrar en los países de la región. Después vamos a ir a Israel y vamos a ir tratando de desmenuzar esto lo más que se pueda. Los países de la región, podemos señalar Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes, que fueron parte de esta cumbre que hubo ahora. ¿Qué se juega en estos países de la región, Juan? Bueno, sin lugar a dudas, primero tenemos que entender que el mapa geopolítico de la región en el último año y medio ha cambiado en forma impensable. Sí. O sea, no podemos hoy pensar un Medio Oriente más distinto del que teníamos hace un tiempo atrás. La inestabilidad es absoluta. Yo creo que prácticamente hay muy pocos regímenes que pueden garantizar o creerse que el año que viene, en este momento, estén en la misma situación. Acabamos de ver a Egipto, no sabemos lo que pasa en Siria. Muy volátil en la pero región. Absolutamente volátil, impredecible. Y esto lleva a que todas las linternas que existen dentro del mundo árabe estén a flor de piel. A que todas las divisiones que siempre supimos que existían en el mundo árabe estén hoy visibles más que nunca, cada facción tratando de ganar terreno y de imponer su pensamiento, porque saben que el momento es ahora. Es en este momento de inestabilidad donde puede un sector o el otro acaparar el poder que estuvo añorando hace tiempo. Esto hace que sea un hervidero la región y que lamentablemente la violencia esté a punto de estallar ante cualquier situación que pueda producirse. Profesor Rivera. Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Juan y yo creo que, como decía, estamos en un momento de cambio y cada parte está intentando coger sus posiciones. Arabia Saudí, con un ataque así, lo que está intentando es evitar el avance iraní que se estaba produciendo en muchos frentes y está intentando que la región no estalle, que el conflicto se mueva a otros puntos y eso le haga perder el poder o la hegemonía que tiene Arabia Saudí ahora en la región. Vamos a Estados Unidos, básicamente todo esto parte de Estados Unidos, está Gran Bretaña, está Francia. Vamos a hablar también un poco de ese silencio de Alemania, a qué se debe. ¿Qué se juega Estados Unidos en el operativo y específicamente cuáles son los puntos esenciales? Bueno, primero hay que entender que Estados Unidos marcó una línea roja. Cuando el presidente Obama dice, al momento que Siria utilice armas químicas, nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que tomar una medida para ¿Crees que Estados Unidos cumplió su palabra de lo que había dicho o lo dilató, se extendió demasiado? Yo creo que va a cumplir su palabra. Va a cumplir. Y necesita cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque si tú juegas un papel de líder mundial y pones un ultimátum y no cumples el ultimátum, automáticamente quedas desprestigiado como líder mundial. Y entendamos muy bien, Félix, que atrás de Siria está Irán. Y aquí el gran problema de la región no es Siria, no es Egipto. El gran problema de la región es Irán, que está avanzando con un proyecto de desarrollo nuclear que cambiaría sustancialmente la región como la conocemos. ¿Por qué? Un Irán controlado por el fundamentalismo islámico más radicalizado, que tenga armas nucleares en su poder. Pregunta, es un antes y un ¿mejor después. o peor que con Ahmadinejad? El gobierno actual. No hay posibilidad de que un presidente electo sea electo en Irán sin la aprobación del máximo líder de la revolución iraní. Con lo cual, hasta ahora no hay ningún cambio. Hasta ahora el presidente en Irán no es el que dictamina las políticas, el que dictamina es el líder de la revolución y él no cambió, con lo cual hasta ahora no hay ningún cambio. Pero como decía antes, Estados Unidos tiene que cumplir esa línea roja que trazó, porque si no se desacredita y porque si no el mensaje que manda al mundo, no solo el mundo árabe, sino el mundo general es, yo pongo ultimátum, no los cumplan, que no pasa nada. Por eso hoy el gobierno de Estados Unidos tiene que mandar una señal, no metiéndose en una garra, que nadie quiere meterse en una garra, pero por lo menos mandar una señal, hay una línea roja, hay que cumplir esa línea roja. Vamos a escuchar, antes de ir ahora con el profesor Rivera, declaraciones de la Liga Árabe. Así que este crimen ha provocado muchas reacciones árabes e internacionales. Por mi parte, a partir de hoy, hago este anuncio que condeno el ataque y hago un llamamiento a los inspectores internacionales de las Naciones Unidas que están presentes en Damasco
para ir de inmediato a la zona de derechos humanos y que los que cometieron este delito deben ser tratados de acuerdo con el sistema de justicia internacional. Bien, ahí tenían la declaración. Vamos a retomar el tema de Estados Unidos. Se juega mucho en un problema de imagen y tiene que cumplir. Cierto, tiene que cumplir, pero recordemos que un ataque de este tipo también conlleva muchas consecuencias. ¿Cuáles pudieran ser? Las consecuencias, yo creo, es que no... Se habla de lo bueno, pero no de lo que puede ocurrir, que no está previsto. Efectivamente, lo que puede ocurrir es que, pues, que los rebeldes pierdan terreno, por ejemplo, porque el ataque no cumple los objetivos. Tampoco sabemos muy bien cómo un ataque desde lo lejos, ¿no?, que es lo que se ha planteado, puede ayudar a los rebeldes y ayudar a derrocar al régimen. Es muy difícil, ¿no? Más adelante, en el próximo segmento, vamos a hacer un análisis específico desde el punto de vista militar, cuál va a ser el papel de cada uno de esos países, inclusive qué armamento se va a utilizar y también qué armamento tiene Siria, ¿no?, en este Pero conflicto. vamos a decir que se podría avanzar en el caos, ¿no?, que podría crear más confusión de la que ya hay. Y eso podría ser muy negativo para toda la región. Canadá juega un papel simbólico en todo esto. Sí. ¿Coincides? Yo creo que el gran problema también es que la oposición siria es tan diversa y tan absolutamente impredecible que tampoco es una cuestión de derrotar o derrocar al régimen y apoyar a facciones que no sabemos, al final de cuentas, van a estar más peligrosas que lo que es el gobierno de Assad. Esa es la gran incógnita. Esta es una de las grandes, porque la otra gran incógnita es cuál sería la reacción del régimen de Assad. Yo creo que si el régimen de Assad se ve absolutamente amenazado y que está a punto de perder su poder, podría desencadenar una reacción que podría llegar a ser terrible. Pero por otro lado, hasta que no vea que está en ese momento, no jugaría sus últimas armas porque trataría de permanecer en el poder. Y el gran tema que tenemos que entender aquí es que ante una reacción de Assad contra Israel, podría cambiar absolutamente el terreno. Vamos ahora a Israel, pero antes de ir con el tema de Israel, que quiero saber, por supuesto, Juan, tu punto de vista, también profesor Rivera, vamos a escuchar declaraciones de Netanyahu. Creo que lo que está pasando allí es un crimen cometido por el régimen sirio contra su propio pueblo. Es verdaderamente impactante. Estas atrocidades deben parar. Tengo que decir que el régimen de Assad no está actuando solo. Irán y Hezbollah están jugando un papel activo ayudando a Siria. De hecho, el régimen de Assad se ha convertido en un cliente iraní y Siria se ha convertido en campo de pruebas de Irán. Ahora todo el mundo está mirando. Irán está mirando para ver cuáles son las consecuencias del uso de armas químicas. El papel de Israel y riesgos también para Israel y los israelitas. Mira, yo acabo de regresar de Israel el lunes y la realidad es que hay mucha frustración entre la población israelí con respecto a lo que está pasando en Siria, la matanza de más de 120.000 personas en este momento, la comunidad internacional con una ausencia absoluta, o sea, permitir que un régimen masacre a 120.000 personas y nadie haga nada realmente es bochornoso desde el punto de vista de las instituciones internacionales. Por otro lado, Israel y Siria comparten una frontera que estuvo fría durante estos últimos años, pero lamentablemente el israelí sabe que el régimen de Assad puede utilizar armas en contra de Israel como reacción directamente de Siria o a través del grupo terrorista Hezbollah, que está en el sur del Líbano. Y el gobierno de Israel se ve ante la obligación de garantizar la seguridad de sus habitantes como cualquier país del mundo. Lo mínimo que tiene que hacer es garantizar la seguridad física de sus habitantes. Con lo cual se ha puesto en marcha un operativo de seguridad interna muy minucioso y muy detallado, pero con dos grandes incógnitas, las cuales son qué tipo de armas podría llegar a utilizar Siria como represalia y cómo preparar a la población civil ante ello. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando tanto de armas convencionales como de armas químicas y la población tiene que estar preparada en forma totalmente dispuesta y totalmente distinta ante estos dos posibles escenarios. Profesor Rivera, desde el punto de vista diplomático se entraría sin la luz verde de Naciones Unidas, eso por el tema de Rusia, ¿no?, para evadir el posible o el veto de Rusia. Pero sí se va a contar con el Congreso. El presidente, aunque tiene la autoridad, tiene que informarle a las dos cámaras de lo que está ocurriendo y también se está contando con la Unión Europea. Ahora, ¿qué determinante puede ser el informe de Naciones Unidas? Al final, Naciones Unidas, en el informe no está claro. ¿Esta operación va de todas formas? Yo creo que el informe de Naciones Unidas no es realmente muy determinante, porque ese informe no tiene el objetivo de decir quién
utilizó las armas. Simplemente tiene el objetivo de decir si se utilizaron las armas. O sea, no tiene el objetivo de averiguar qué parte en el conflicto las utilizó, porque no tienen los medios y por la situación en el terreno. Así que yo creo que en el caso de Estados Unidos, para ellos está claro que el régimen utilizó armas químicas, o si no en el régimen, alguien muy cerca del régimen, y el informe de Naciones Unidas lo único que va a hacer es ratificar esa posición, porque según sus informes ya ellos saben que se utilizaron esas armas. Así que, como he dicho, ese informe realmente no va a dar, quizás sí que dé una mayor justificación, ¿no?, para actuar, pero yo creo que Estados Unidos y Europa ya saben que, o tienen la certeza de que se utilizaron armas químicas. Entonces el informe... ¿Es que es un puro formalismo, entonces? No es un puro formalismo, porque es algo necesario, pero yo creo que ellos ya vamos a decir que ya cuando uno ha tomado una decisión en la mente, que ya tiene claro más o menos lo que ha ocurrido, ¿no? Juan, gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. También a Daniel Rivera, profesor de la Universidad de Miami. Vamos a la pausa, pero vamos a continuar con el tema. Al regreso vamos a analizar el plan de Washington de lanzar ese ataque relámpago contra Siria, ¿no?, en represalia por el ataque químico contra civiles la semana pasada. Vamos a abordarlo desde el punto de vista militar, específicamente cuando regresemos, qué armamento tiene Siria, qué hay en la región, cómo se van a utilizar desde distintos puntos. Ese va a ser el próximo ángulo cuando regresemos.